tal? ¿Cómo están? Los estamos acompañando nuevamente el noticiero del 7, reiterando en este caso que nuestra línea de comunicación es el 374-6884-21, recibiendo siempre sus mensajes de texto. Parece reiterativo, durante toda la semana están consultando si es que hay algún tipo de cambio que se relacione con la posibilidad de poder ver a los familiares durante los fines de semana. Hasta ahora al menos no. Vamos a empezar con la información entonces. El doctor Ariel Gustavo Coll, en este caso uno de los integrantes de los 5 jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, forma parte, recordemos, de una organización también más que importante de la Junta Federal de Cortes, ¿no? Con él hemos tenido varias entrevistas con relación a las actividades de ese sector, pero ahora fue noticia porque ha participado recientemente de una reunión de comisión, en este caso de asuntos constitucionales de lo que es el Senado de la Nación. Esta es parte de su participación, valga la redundancia. Ariel Gustavo Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa desde 1987, miembro fundador de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Adelante, tiene la palabra. Gracias, senadora, señoras senadoras, señores senadores. Muy buenas tardes. La verdad, agradezco profundamente en nombre de la Junta Federal de Cortes esta invitación para que podamos dar nuestra visión sobre la reforma judicial en marcha. La Junta Federal de Cortes tiene más de 25 años de fructífera existencia y representa a los tribunales superiores de 23 jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma, y además de defender prioritariamente en la independencia judicial, representa, y no es un tema menor, el 85% de toda la litigiosidad que existe en la República Argentina, de suerte que esta invitación que valoramos profundamente constituye un explícito reconocimiento al país federal, uno de cuyos pilares lo constituyen los poderes judiciales locales. Existen aspectos muy importantes de la reforma judicial en marcha que no atañen, por cierto, específicamente a los poderes judiciales provinciales, pero soy portador de un mandato muy claro sobre 3 vertientes sobre las que sí podemos dar nuestra opinión. La primera de ellas, claramente, es la que propicia el traspaso de la Jurisdicción Penal Nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del artículo 28 del proyecto. Estamos convencidos que la transferencia de competencias a la CABA no es un mero cumplimiento, parcial, por cierto, pero decidido, del postergado artículo 129 de la Constitución Nacional, sino un restablecimiento del equilibrio federal perdido hace años. Como jueces provinciales sabemos perfectamente de la decisiva importancia de que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que imparte justicia en un distrito que reúne aproximadamente el 8% del pueblo de la nación, pueda ser organizado por sus autoridades naturales y puedan sus jueces ser seleccionados y eventualmente juzgados por los mecanismos que decidan los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. No debemos olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como intérprete final de la Constitución Nacional y en ese ejercicio, señaló como cuestión preliminar que la Constitución materializa el consenso más perfecto de la soberanía popular. Es decir, es aquello en donde el pueblo de la nación se ha expresado de manera libre y soberana, dándose sus instituciones, principios y garantías fundamentales. Pues bien, el artículo 129 forma parte de la Constitución Nacional y contiene un modelo de organización institucional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hasta la fecha no ha sido debidamente asumido por los distintos gobiernos que se han sucedido. Estoy conectado, pero con el... Que se han sucedido... Sí. Senador, disculpe, senador Neder, ¿puede cerrar su micrófono, por favor, porque está interrumpiendo al expositor? Gracias. Adelante, por favor. Gracias, senadora. Sí, decía que ese mandato constitucional no ha sido asumido debidamente hasta ahora desde 1994. Por su parte también el artículo 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 1996, también contempló a la Ciudad Autónoma que cuente con su poder judicial. Como no escapa el conocimiento de las señoras senadoras y los señores senadores, se estableció que el traspaso definitivo quedaría sujeto a los convenios que ulteriormente se establezcan. Pues bien, pasaron más de 25 años de la reforma constitucional de 1994 y el traspaso de competencias quedó reducido al conocimiento y juzgamiento de algunos pocos delitos, pese a la exhortación que en el año 2015 realizó la Corte Suprema en el conocido caso Corrales.
creemos que oportuno es recordar, como también lo señaló el más alto tribunal, que el sistema federal argentino se funda en el principio de lealtad federal o de buena fe federal, conforme al cual los distintos órganos de gobierno deben encontrarse solo para ayudarse, nunca para destruirse. No podría nunca entenderse que el traspaso de competencias se convierta en una lucha de posicionamientos políticos, cuando lo que está en juego es nada más ni nada menos que brindar un adecuado y eficiente servicio de justicia a los porteños y a las porteñas de acuerdo a sus propios intereses. Pero atención, tampoco es un problema que incumbe solo a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, porque como también lo afirmó la Corte Suprema en Bazán, este desajuste constitucional grave impacta severamente en la distribución de los recursos públicos en la medida en que, como consecuencia de dicha omisión, las 23 provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos que demanda el Servicio de Administración de Justicia al restante distrito, que es la Cava. Siendo así, abogamos por un traspaso pleno de jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento cabal de aquel mandato de 1994 y de su recepción constitucional en 1996. Sin perder de vista el contenido general, estamos de acuerdo con las disposiciones que en la materia por ahora contempla el proyecto que está sometido a vuestra consideración. El segundo eje que como Junta Federal y Cortes Superiores Tribunales de Justicia nos interesa profundizar es la pretendida adopción del sistema acusatorio en el fuero penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la plena aplicabilidad, en el plazo que establece la ley, del Código Procesal Penal aprobado por la Ley 27.063. Es que no son pocas las jurisdicciones provinciales que ya vienen implementando con muy buena aceptación sistemas acusatorios con la correspondiente implementación de las audiencias orales, públicas, adversariales, que garantizan transparencia y agilidad. Como seguramente ustedes saben, si lo estuve escuchando hoy toda la tarde, el modelo acusatorio reserva al juez el papel de custodio de las garantías constitucionales y procesales, asignando a los fiscales la investigación de los delitos. Se procura garantizar la oralidad en el proceso y disponer de formas alternativas de resolución de conflictos para que el titular de la acción penal pueda concentrarse en aquellos casos de mayor lesividad penal. El modelo que se va a adoptar implica naturalmente, como se dijo aquí, fortalecer al Ministerio Público Fiscal, no solo en el factor cuantitativo, sino también respecto a la disponibilidad de los suficientes recursos materiales para hacerse cargo de las investigaciones que a cada fiscal se le asignan en su momento. Pero también, y como lo escuché también recién, debe fortalecerse el Ministerio Público de la Defensa, porque a las audiencias orales asisten fiscales y defensores, además de representantes de las víctimas, y sin pretender introducirme en aspectos numéricos del proyecto en estudio, porque entiendo que cada senador y cada senadora, con el conocimiento que tienen de sus respectivos territorios, pueden dar mayores precisiones, sí se puede precisar la cantidad de funcionarios y funcionarias que contempla el proyecto y existe un notorio déficit respecto al Ministerio Público de la Defensa. Sobre todo, porque como también se dijo aquí, y pasa en numerosas provincias, la defensa pública absorbe mayoritariamente la mayor cantidad de defensas de diputados e diputadas. Finalmente, el tercer eje que queremos destacar es que vemos con profunda satisfacción, eso sí, la adopción de reglas de conducta para todos los jueces y las juezas de jurisdicción federal, tal como las prescribe el artículo 70 del proyecto, porque en definitiva viene a plasmar algunas, aunque no todas, de las normas que hoy ya contienen varios códigos de ética judicial y que están vigentes en varias provincias argentinas. La Junta Federal tiene justamente entre sus objetivos estatutarios propiciar el dictado de códigos de ética, porque estamos fuertemente convencidos que el mejor sistema de organización judicial o el mejor sistema procesal se convierte en un conjunto de papeles tirados al viento si no contamos con jueces probos, honestos, independientes, comprometidos, estudiosos, íntegros, austeros, imparciales, prudentes, que sepan alejarse de las presiones de diversa naturaleza que puedan ejercer sobre ellos y cuando no puedan tomar distancia, tener la templanza necesaria para soportarla y neutralizarla. No Gracias, en vano, doctor. Muy amable. Gracias. No en vano, la Junta Federal de Cortes viene integrando, por mérito y trabajo de sus miembros, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de manera que vemos con satisfacción la inclusión de normas éticas en el proyecto para que adquieran fuerza de ley. Parece redundante, ¿no?, que una norma legal diga que los jueces deben garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario o que deban ejercer sus funciones alejados de toda interferencia. Pero lo cierto es que ese tipo de disposiciones, al igual que los códigos de ética,
potencian la legitimidad de los poderes judiciales, dado que, como bien dice el profesor Vigo, explicita una preocupación para delinear y exigir comportamientos que la sociedad reclama y apoya. Y por lo demás, la existencia de conductas impropias o irregulares que puedan haber asumido jueces y juezas a lo largo del país y que no vamos a desconocer cuando así se ha manifestado, justifica sobradamente la redacción del artículo 70 y las normas posteriores complementarias. En definitiva, agradecemos nuevamente la oportunidad de haber sido escuchados y alentamos a las senadoras y senadores de la Nación a sancionar la mejor ley posible para contar con un poder judicial independiente, eficiente, que garantice acceso a justicia y sea activo en la solución de los conflictos que la gente lleva a los tribunales. Nadie va a tribunales de paseo, va a llevar sus problemas y los jueces estamos obligados a resolvérselos. Gracias, senadora. Muchas gracias, doctor Coll. Tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. Gracias, presidenta. Gracias, doctor Coll, por su participación. Yo quisiera que haga foco en dos cuestiones. Por un lado, usted habla de la implementación que viene del Código Procesal Penal y la necesidad del fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la demanda y de la defensa. Y lo que quisiera es que me diga si lo que es todo el proyecto que tenemos, si usted no ve que va como en sentido opuesto a lo que se necesita justamente de ese fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Y después usted hablaba de que forma parte de la Cumbre Iberoamericana de Transparencia, y entonces ahí yo quisiera que me diga en estas cumbres de transparencia cómo se vería el tema de el nombramiento de subrogantes como interinos o subrogantes para nuevos juzgados, como lo que está proponiendo el proyecto, doctor. Sí, senadora, le agradezco la pregunta. En cuanto a la primera pregunta, nosotros como Junta Federal de Cortes no hemos hecho un análisis exhaustivo de la cantidad de cargos que se proponen en la fusión del Fuero Nacional y Federal. Pero sí hemos hecho una lectura y somos conscientes de que para un sistema acusatorio que funcione a pleno, como está funcionando en las provincias, es necesario fortalecer el Ministerio Público Fiscal. Había un representante de un procurador que hablaba de 3 fiscales por cada juez, es una cifra razonable. También la Junta Federal, y tengo entendido también que la Unión Europea tiene estadísticas, pero ponemos a disposición la de la Junta Federal, que hablan de aproximadamente 13 jueces por cada 100.000 habitantes, como para tener un dato más o menos científico. Supongo que quienes han elaborado el proyecto han tenido en cuenta estos datos estadísticos, pero no es menos cierto que no solo en mi provincia Formosa, en todo el NEA, lo escuché recién a un colega de Neuquén, la defensa pública realmente absorbe casi entre el 85 y 90% de las causas penales de imputados e imputadas, porque la gente más vulnerable recurre a la defensa pública. De manera que tendría que haber, me parece a mí, es una opinión ya muy personal, que ni siquiera la he charlado con mis pares de la Junta, pero tendría que haber un equilibrio más marcado entre fiscales y defensa pública. Respecto a la segunda pregunta, no es de transparencia, sino es Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene varias secciones. Obviamente ahí no se analiza el tema de la designación de los subrogantes. Yo le puedo dar la experiencia de la provincia de Formosa. La provincia de Formosa tiene una ley por la cual los cargos vacantes o los cargos que se crean, hasta tanto se designen los titulares, se cumplen con jueces que ya vienen trabajando en el Poder Judicial. Pero también es un sistema que a nosotros nos trae graves problemas porque las demoras que tienen todos los consejos de la magistratura en designar y en cubrir las vacantes genera saturación en los jueces que tienen que ir a reemplazar a aquellos que están vacantes o que se han jubilado o que han fallecido o que están enfermos o a hacerse cargo de juzgados que se están implementando. Y como le decía recién, nosotros estamos para resolver el problema de la gente. Cada juzgado que se queda sin un juez es un problema muy serio, porque hay gente que se queda sin acceso a justicia. La solución que propone este proyecto, ¿se podrá compartir o no se podrá compartir? Es una solución. Ustedes tendrán en mejores condiciones que nosotros de evaluar si corresponde o no corresponde, pero es una solución. Tengan claro
que sacar un juez de un juzgado para mandarlo a otro juzgado también es una solución complicada, porque el juzgado que está atendiendo ese nuevo juez deja de atender el juzgado original. Y cuando quiere atender el original, se le complica el nuevo juzgado. De manera que es un problema que los que estamos en la justicia hace muchísimos años lo venimos viendo en todos los órdenes. La solución que propone este proyecto es una solución. No sé si será la mejor. No sé si será... Yo no entro en suspicacias como hablaba de un colega. Para mí, yo parto de la buena fe de que todos estamos actuando de buena fe. De manera que me parece que es una solución. Si funciona o no funciona se verá en la práctica. Pero quienes tienen que analizar después las complicaciones que se pueden derivar, por supuesto, son ustedes que tienen que sancionar la ley. Bueno, en la misma reunión de asuntos constitucionales, también Miguel Ángel Mayán, senador por Formosa, dio sus expresiones. El bloque va a acompañar el dictamen propuesto por el senador País, y obviamente que acompañamos, en primer lugar, la fundamentación, ¿verdad? Y después, obviamente, la parte resolutiva del dictamen, para que pueda ser considerada en la próxima sesión. Creemos realmente que hay un esquema de gravedad institucional, obviamente que hay una limitación por parte de la jueza, al pretender ordenar al Senado que no dé tratamiento a las notas remitidas por el Poder Ejecutivo, avasallando la potestad del Senado. O sea, la jueza le dice, le ordena al Senado no dar ingreso, no tratamiento, sino no dar ingreso, ¿verdad? Prácticamente no teníamos que haber considerado en la sesión pasada el giro a la comisión de acuerdos, que es en donde obviamente normalmente tienen que ser girados los expedientes que vienen para el acuerdo. A partir de allí, en el tratamiento de la comisión, puede, así como dijo el senador Neider, ¿no?, discutirse o no si se va a aprobar o no, de acuerdo a la visión que se tenga. Pero lo que no puede hacer la jueza es decirle al Senado si puede cumplir o no con sus potestades, o prohibirle al Senado cumplir sus obligaciones constitucionales. No puede hacer eso la jueza. Y yo realmente esperaba otro tipo de tratamiento por parte de la oposición por el hecho de que hay una gravedad institucional, de la cual no se puede compartir este tipo de hechos. Porque a partir de acá, algún juez que no le gusta un tema que estamos tratando nos manda una cautelar, o sea, se hace una presentación, nos manda una cautelar y nos prohíbe el tratamiento de tal o de cual tema, porque ve afectado. Eso no se puede hacer. Eso es grave realmente, es grave. Ahora, ya, claro que todos tenemos claro el concepto de cómo se ha utilizado acá también el tema del Poder Judicial para la persecución de la oposición. En algunos lugares dio resultado, por ejemplo, en Brasil, el presidente Lula, que se retira del gobierno con una alta consideración del pueblo brasileño, 80%, o como el caso de Morales, o como el caso de otros países de Latinoamérica, obviamente hubo una estrategia de persecución hacia la figura, y como pasó también con la presidenta actual del Senado, que fue víctima de atropellos, de persecución. En lo de Lula dio resultado la acción, y también en otros lugares, en el caso de Evo. O sea, la visión es la proscripción de los líderes naturales de distintos sectores políticos, como ya lo hicieron con Perón. O sea, no se olvide usted que a la vuelta de Perón estaba proscripto. Y utilizaron este esquema de persecución, de proscripción, donde naturalmente lo que buscan es dañar inmensamente la figura de la oposición. Y cuando pierden las elecciones no aceptan los resultados de la derrota. Porque esto que se habló de la mayoría-minoría es una decisión del pueblo, es decir, ¿quién le representa mayoritariamente? Y en la Constitución están establecidas perfectamente las reglas de juego, de lo que se requiere 2/3, de lo que se requiere mayoría absoluta, de lo que se requiere mayoría especial, de lo que se requiere mayoría simple. Y esta es la democracia, y actúa y delibera a través de sus representantes, que somos nosotros. Ahora, ¿puede una jueza decirnos a nosotros qué podemos hacer? O en el caso, por ejemplo, de la representación política parlamentaria
en el diputados de la facción que lidera la exdiputada Carrió, donde intiman y amenazan a la presidenta de la Comisión del Senado de la Nación a no cumplir con las mandas constitucionales, con lo que está establecido en la Constitución. O sea, le intiman a la presidenta de la Comisión de Acuerdo a que directamente no dé tratamiento a lo enviado por el Poder Ejecutivo y que no ponga a consideración del cuerpo, no ponga a consideración del cuerpo este tratamiento. Realmente es algo gravísimo, gravísimo, un avasallamiento, pero obviamente es parte de la operación que tienen, porque ahí está la diputada Carrió amenazando. ¿Y qué van a hacer después del tratamiento? ¿Le van a meter presa a la presidenta de la comisión? Esa es la visión que tienen. Van a ordenar la detención de la senadora Anabel Fernández Sagasti. ¿Van a hacer eso? ¿O van a liberar orden de captura para cada uno de los miembros del Senado? Estamos cumpliendo nuestro trabajo. Eso es lo que sigue. Entonces, realmente es vergonzoso lo que están haciendo. Yo realmente esperaba lo que se llama lealtad parlamentaria. Hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, a los que le mandaron a la jueza a hacer lo que hizo, yo hubiese preferido que le digan, eso no puedes hacer. No te puedes extralimitar de esa forma. Yo coincido en que los fundamentos del senador del país son absolutamente sólidos. Obviamente que atrás de todo esto hubo una operación mediática muy fuerte, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son los que actúan en la operación mediática, para obviamente descalificar las opiniones nuestras en todo concepto. Porque está en marcha, yo lo dije varias veces, la caída del gobierno. No aceptaron la decisión del pueblo y vuelvo a insistir de que vieron una oportunidad en la pandemia. Entonces descalifican todo. Ya lo hicieron con el tema de la deuda, lo hicieron con el tema de Vicentín, lo hacen con el tema, o sea, con la investigación que hicimos con el tema del Banco Nación. No es caso pasando. Este tema de echarle la culpa al gobierno, de la caída económica, y después lo que dice la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que ya están en condiciones de volver al gobierno, o sea que no sé que si hay elecciones presidenciales en la próxima que viene, yo no estoy enterado de eso. Pero dice que ya están en condiciones de hacerse cargo del gobierno. Dicho por la referente principal de la oposición. Entonces, si esto no es una visión golpista, ¿qué es? Y obviamente la distorsión de todo lo que viene, la amenaza a la presidenta de la comisión de acuerdo es gravísimo. Hay una amenaza hecha por diputados. Inaceptable realmente. Ahora, utilizaron este esquema, la amenaza, ¿verdad? Ustedes no se olviden que cuando aplicaban el tema de la prisión preventiva, una doctrina muy especial que ellos tenían, le amenazaban obviamente primero con la libertad y después con su bienes. Pero aparte le decían lo que tenían que decir, ¿verdad? Es como una especie de tortura. Y esto fue avalado realmente acá en Argentina. Fue realmente lamentable la utilización del Poder Judicial para la persecución de la oposición. Y eso fue lo que castigó el pueblo argentino. El pueblo argentino castigó la gestión en general. La gestión en general, y que ha sido de público conocimiento todo lo que han hecho. Entonces, nosotros nos vemos en la obligación de ser dignos representantes. No podemos permitir esto. Que una jueza venga y avasalle nuestras atribuciones constitucionales. Y comparto plenamente que hay que dar conocimiento al Consejo de la Magistratura y hay que actuar al respecto. No se puede permitir esto. Una vez que nosotros vamos a trabajar como corresponde y vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, y a nosotros no pierdan el tiempo en amenazarnos. Ni con sus jueces, ni con sus cámaras adictas. No lo vamos a aceptar. Porque acá verdaderamente somos representantes dignos de nuestros pueblos que nos han acompañado con el consenso. Así que en ese entendimiento vamos a acompañar la propuesta del senador País para que de una vez por todas en esta Argentina termine el avasallamiento por parte del Poder Judicial a las personas, a las empresas, y en qué hablar al Senado de la Nación. Gracias, presidente. Acompañamos a
afirmativamente la propuesta del senador Páez. Les mostramos ahora en ese contexto de cómo están presentando sus posturas los diferentes senadores por Formosa, en este caso Luis Naidenov. También hizo lo propio y habló sobre cómo está hoy por hoy el tratamiento relacionado con la intención que se tiene de reformar judicialmente un poder tan importante como es el judicial. Adelante, senador. Sí, presidenta. Bueno, lógicamente que el proyecto en definitiva es una consideración política, pero realmente preocupante para nosotros, porque, a ver, podemos compartir o no las resoluciones judiciales, pero las resoluciones judiciales tienen que cumplir. Cuando una jueza ordena suspender, suspender es suspender y no hacer nada, pero tampoco es una suspensión ineterna, sino que justamente en un plazo prudencial, y de alguna manera nosotros estamos ingresando a un terreno que no es beneficioso, y con un proyecto de resolución rechazando lo que resolvió una jueza de manera parcial, con una cautelar provisoria. No tiene que ver con el fondo del asunto, porque digamos que es una precautelar. Y me parece a mí que esta idea de, en función de lo que estamos discutiendo, de la cuestión de la justicia, de la que la justicia es buena en función de aquellos fallos que son convenientes, entonces los acato, y cuando los fallos no me gustan, los cuestiono. Bueno, me pueden no gustar, pero hay instancias para los cuestionamientos. Creo yo que en este caso, lo único que ha solicitado la jueza es el no tratamiento. Y nosotros, el tratamiento, conforme al artículo 22 del reglamento, se impulsaba a partir de la lectura o de que tomó estado parlamentario. Yo no quiero entrar a discutir quizás con el fondo, con lo que ha hecho referencia también el senador Páez, con todo lo que ha ocurrido en el Consejo de la Magistratura, con la movida, con la petición del representante del Poder Ejecutivo. Me parece que ya habrá margen para discutir este tema en la Comisión de Acuerdo. Creo que no es ni la oportunidad ni el ámbito. Solamente decir que cuando, a ver, lo que resuelva el Poder Judicial, reitero, puede o no gustarnos, podemos estar o no de acuerdo, pero cuando se trata de la legalidad de los actos, la última instancia es el propio Poder Judicial. Y en este caso, ante una precautelar, lo que tenemos que hacer es cumplir con los días que transcurren, no tratarlos, y cuando se resuelva la precautelar, el Poder Ejecutivo estará en condiciones de discutir, digamos, los traslados y marcar cada uno la posición política que se tiene en cuanto a la cuestión de fondo. Me parece que no es un sano aporte con las cosas que están pasando en la Argentina, un proyecto de declaración de este tipo. Creo que, a ver, un poco de calma, uno puede ser muy apasionado en esto, pero si tenemos tanta jactancia de la división de poderes, inclusive de escuchar al oficialismo, de reformar la justicia en beneficio de los ciudadanos y lograr criterios de independencia, bueno, arranquemos por el primer paso, ¿no? Si el primer paso es una precautelar, respetemos la precautelar. Creo que va a ser un aporte más que interesante. Se trata de dar avances en la justicia en beneficio de jueces independientes y de los propios ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Alicia Duarte, referente del ALSEC en Formosa, conversó con Canal 7 y nos explicó, nos dio detalles sobre cómo están trabajando en este contexto de cuarentena. Esta campaña es una campaña nacional que es del ALSEC capital y que se va a difundir en toda la República. Si querés cuidarte, salí de tu casa, así se denominó la campaña. Y es porque en la cuarentena se registró una abrupta caída de los estudios para los diagnósticos del cáncer. Entonces, son fundamentales para que la gente no retrase
esos estudios por la recuperación. Y los chequeos oncológicos son muy importantes. Y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer tiene esta campaña que busca que las personas con esta enfermedad no dejen de hacerse los controles, porque se notó de que hubo una caída del 80% en los controles mamarios. Entonces, me pasó a mí justamente que acudí a mi médico y me encontré, yo había pedido un turno un día antes de la campaña, y cuando fui encontré los consultorios cerrados y no podían atender, así que por eso y por el temor del virus, del coronavirus, es como que separaron los controles. Eso preocupó no solamente a las personas, sino también a todos los médicos. Entonces se largó esta campaña para concientizar a las personas y que no dejen de hacerse sus controles. Es muy importante. Y también que consulten a sus médicos, que sigan sus tratamientos y que se sigan haciendo las quimioterapias. Yo les cuento que nosotros este año íbamos a recibir el móvil que viene cada 2 años a Formosa, y teníamos todo preparado para el mes de mayo, y ya teníamos las planillas, los turnos preparados, todas las fichas para empezar a trabajar, y en marzo, el 20 de marzo, se para todo y por supuesto el móvil no va a poder venir. Entonces, lo único que podemos hacer en este momento es a través de los medios y la radio y los diarios, pero lo que más llega es la radio. Así que nosotros a través de eso es lo que queremos decir a todas las mujeres de Formosa y de todo el interior, que no dejen de consultar al médico, que vayan, que consulten, que se hagan las mamografías, que pidan los turnos. Sabemos que se hacen colas, que se atiende solamente por turno, y bueno, pero que no dejen de hacerse. También el cáncer infantil es muy importante, porque se dejó de atender, entonces eso es lo que nos preocupa, ¿saben? Además, vimos que ustedes saben que el cáncer es una enfermedad que detectada a tiempo ofrece un 90% de curación, pero si hacemos tardíamente, esto va progresando y ya no hay a veces cura, no hay tratamiento cuando ya está muy avanzado el cáncer. Nosotros en nuestra visita anterior que tuvimos hace 2 años, hemos detectado más de 7 casos de cánceres ya declarados. Y personalmente le llamamos desde la entidad, le llamamos a las personas y a cada una le fuimos preguntando qué estaban haciendo, y nuestro médico las atendía, y si había necesidad de seguir el tratamiento, él les atendía, les hacía la consulta, si había que operar, le operaba, o si no, derivaba. Nos pasó que 2 personas de Clorinda, que nos comunicamos telefónicamente, ya no consiguieron en Clorinda los médicos que la puedan atender y hacerle el seguimiento, y por sus medios se trasladaron a Buenos Aires. Entonces, nosotros le pedimos a todas las mujeres que principalmente la preocupación de esta campaña es que no dejen de hacerse los controles. ¿Esto de que sea el 80% que contaba antes fue ahora durante la cuarentena? Durante la cuarentena. Como ustedes saben, esto nos trajo miedo a todos, porque realmente estuvimos casi más de 60 días completamente paralizados y no había
atención médica más que las urgencias y del COVID-19. Nuestra sede en este momento permanece cerrada porque todas las personas de la comisión somos voluntarias y somos personas mayores de 70 años. Entonces no podemos tener reuniones y por ese motivo nuestra sede permanece cerrada. Esto de la gente que tiene que seguir su tratamiento hoy en día, ¿cómo hace con esto de la cuarentena? Y bueno, eso es lo que nosotros recomendamos, porque notaron los médicos en Buenos Aires que el 80% no acudía a los hospitales y a las consultas por temor al COVID. Entonces, eso nos frenó a todos, porque realmente si no teníamos síntomas no teníamos que ir ni siquiera a la consulta médica. Y los consultorios permanecían todos cerrados, no te atendían ni tus médicos que te estaban tratando. Entonces, es como hubo un parate en toda esta, en todo este tiempo, y es por eso que nosotros acudimos a las personas a través de los medios para que no dejen de hacerse los controles. Hacemos una pausa. A la primera, en un ratito seguimos con más noticias.